Empecemos, ¿no? Sí, por favor, licenciado. Bien. Voy a empezar a compartir la pantalla. Karencita, no estoy permitido compartir pantalla. Si me pueden habilitar la opción. Claro que sí, licenciado. Héctor, ¿me estás escuchando? Héctor, Adelante, perdón, buenas noches. buenas noches. Ahora sí, ya. Amigo, no puede compartir el licenciado. Ya está, ya está. Gracias, gracias. Gracias. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí. Sí, se ve. Muy bien, muy buenas noches nuevamente. Ya estamos en nuestra quinta clase. Ha pasado muy rápido, ¿verdad? Ha pasado rápido, es harto material. Pero bueno, estamos yendo, muy buenas noches, estamos yendo creo que a buen ritmo, ¿no? Algunos avisos antes de empezar la clase. Bueno, les pasé, ayer hice pasar la clase en Excel, el archivo en Excel que habíamos visto el día lunes, no sé si lo tienen ya, la clase 4. También el día lunes se pasó la presentación completa, ¿verdad? ¿Cómo está yendo con el avance de la práctica? Eso me preocupa, me inquieta un poquito. Creo que bien, Liz. ¿Está bien? ¿Buen avance? Por favor. Más o menos. Más o menos. Hasta mañana, por favor, les hago llegar ya la siguiente parte de la práctica que incluye estos últimos temas, ¿verdad? Los últimos 3 temas. Ok, ¿Ya? Nick. ¿Cómo lo han visto? ¿Pero complejo? ¿Está accesible? Un poco complejo y, bueno, por mi parte. Un poco complejo. En algunas cosas, ajá. Ok. De repente Es podemos... complejo, Liz. Complejo para los que no son de la parte numérica, me imagino. Pero bueno, hay que aprender. Este es un diplomado, así que entendería que tienen el conocimiento básico, ¿no? Bueno, antes de empezar la clase, hoy nos toca ver el punto número 6, que es amortización y fondos de amortización. ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos visto anteriormente? ¿Todo en orden? Listen, ¿podríamos hacer otro ejemplo con anualidad, o cómo es, amortización con las diferidas? Anualidad diferida. Sí. Ya, pero por favor lo veamos al final de la clase. Ahorita quisiera avanzar, terminamos y si nos sobra un tiempito, ahí lo revisamos. Bueno, es que no quiero comerme la clase, que es lo más primordial ahorita, ver el punto número 6. Pero hazme recuerdo, por favor, al final. Okay, bueno, ya. Sí. Ahora nos toca ver el punto número 6 del programa, del temario, que es amortización y fondos de amortización. ¿Ok? Voy a ir rápidamente al punto 6 para ver a qué se refiere este concepto. ¿Qué se refiere con el concepto de amortizar? En esencia, amortizar básicamente es el proceso de cancelar el principal
de una deuda y los intereses mediante pagos periódicos. Cuando hablamos del principal, estamos hablando del capital, del monto adeudado, ¿sí? Entonces, un proceso de amortización consiste en cancelar parte del capital y de los intereses mediante pagos periódicos que se hacen a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de amortización, nos referimos básicamente a ese concepto. El tema de amortización debe estar bastante familiarizado, sobre todo para la gente que trabaja en banca, los que están en plataforma, eso debe ser del día a día para ustedes. Cuando una persona, por ejemplo, solicita un crédito de cualquier índole, puede ser un crédito hipotecario de vivienda, por ejemplo, estos créditos de vivienda social que se han puesto de moda hace un par de años, o por decir un crédito de consumo, un crédito empresarial, qué sé yo, siempre está referido, vinculado a lo que es una amortización. En el sentido de que cuando una persona o una empresa obtiene un crédito, este crédito tiene que ser cancelado en el tiempo a través de ciertas condiciones que se pactan con la entidad financiera, ¿sí? Y esas condiciones se establecen en un contrato, en el contrato de crédito, en el contrato de préstamo, ¿verdad? La gente que trabaja en banca debe estar un poquito más familiarizada con el tema. O incluso la gente que no trabaja en banca, pero me imagino que gran parte de ustedes, incluso me incluyo en el tema, en algún momento del tiempo ha obtenido un crédito, ha sacado un crédito de una entidad financiera, ¿no? Para cualquier índole, ¿no? Pues, ya sea para la compra de un terreno, para la compra de su departamento, de su casa, o para comprar algún artículo, un vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de créditos están casados necesariamente con un plan de amortización, que ustedes lo pactan con la entidad financiera al inicio de la operación, y ese plan de amortización o cuadro de amortización está también, es decir, las condiciones de ese plan de amortización están establecidas al principio, y ustedes al momento de firmar el contrato de crédito con la entidad financiera están acordando y están pactando todas las condiciones de ese plan de amortización, ¿sí? Entonces, en este capítulo les voy a enseñar a llenar estos famosos planes de amortización, que ustedes lo pueden tener también, me imagino que lo tienen cuando obtienen sus créditos o cuando sus clientes los solicitan. En esencia, tenemos dos tipos de formas de amortización cuando hablamos en esta materia. En primera instancia, permítame habilitar el punteíto. En primera instancia, como les decía, tenemos un método de amortización que es con pagos de cuota constante, ¿sí? Entonces, en este tipo de amortización, que también se conoce como método francés, que es uno de los más habituales o más clásicos, el pago de una cuota de deuda, que incluye tanto capital e interés, se mantiene constante durante todo el plazo de la operación. En otras palabras, ustedes obtienen un crédito de una entidad financiera y la cuota que ustedes pagar todos los, ya sea meses, años, semestres, en función al plazo convenido, siempre va a ser constante. Ya todos los meses, o todos los años, o todos los semestres, dependiendo del caso, ustedes van a pagar cierto monto de forma constante, ¿sí? Y esta cuota incluye tanto el pago a capital como el pago a interés, ¿sí? Este es uno de los métodos más usados en la banca tradicional. Es muy sencillo, como lo vamos a ver más adelante, y mucha gente, por su simplicidad, decide utilizar este tipo de amortización, también conocido como método francés. Por otro lado, tenemos otro
otra forma de amortización, que es la amortización constante a capital. Este método se conoce como el método alemán y consiste en efectuar pagos de una deuda con montos fijos a capital, ¿sí? Entonces, todos los pagos que se hagan mantienen un pago fijo al capital. Por tanto, las cuotas globales, que van a incluir capital e intereses, ya no son fijas, sino son variables. Lo que simplemente es fijo es el pago a capital. ¿Ok? Un punto importante acá es que la tasa de interés siempre se aplica sobre el saldo pendiente de pago, en ambos métodos, ¿ya? Siempre sobre los saldos, se llaman también saldos insolutos. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre uno y otro método? En el primer caso, método francés, se tienen cuotas constantes, ¿verdad? Pero esta cuota es importante notar que incluye tanto la porción de capital como la porción de interés. En cambio, en el método alemán, las cuotas en el fondo son variables. Las cuotas son variables, lo que sí mantenemos constante es el pago al capital. ¿Ok? Lo vamos a ver claramente en los ejemplos que desarrollemos más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Todo bien, muy bien. Ok. Entonces, viendo ya lo que es el método francés o el método de amortización con cuotas iguales, ok, esto ya les va a ser muy familiar a ustedes, porque en esencia se trata de una anualidad de forma vencida, ¿sí? Y en las anualidades nosotros ya las hemos visto, hemos hecho ejercicios. Entonces, para ustedes calcular el monto de la renta, o en este caso el monto de la cuota, a ser pagada de forma constante, lo que tienen que aplicar es la fórmula de la anualidad vencida, ¿sí? En este ejemplo, en esta fórmula, al lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden ver la fórmula del valor presente de una anualidad vencida. Una anualidad vencida, simple y cierta, ¿verdad? Cierta e inmediata. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra variable de ajuste en este caso? ¿Qué es lo que queremos encontrar? La variable de ajuste va a ser la renta, ¿verdad? Los pagos periódicos que el prestatario, en este caso, va a realizar. Simplemente lo que tengo que hacer es despejar de la fórmula que ustedes ya la conocen, el valor de la renta, ¿sí? Entonces, nuevamente recapitulando, cuando tenemos este método de amortización francés, que incluye pagos constantes tanto de capital como de interés, basta con aplicar la fórmula de la anualidad vencida, despejando en este caso la variable renta o la variable R. Bien, y de esta forma nosotros podemos llenar los famosos cuadros de amortización que los vamos a ver con algunos ejemplitos. ¿Sí? Los cuadros de amortización básicamente tienen la siguiente estructura. Tenemos una primera columna donde pueden ver los números de cuotas que se tienen en el tiempo. Estas cuotas pueden ser mensuales, pueden ser semestrales, anuales, etcétera, etcétera. Tenemos el monto de la cuota, que en este caso se va a encontrar con la fórmula de R, ¿sí? Y de esta, por ejemplo, en este caso, de la cuota, se va a desprender o se va a desagregar el monto de interés y el monto de capital. Como les decía, en el método francés, esta cuota tiene que incluir, va a ser la sumatoria en esencia de lo que es el interés y el capital, ¿sí? Y finalmente tenemos una última columna, que es el saldo de capital que se tiene cuando se va cancelando ya las deudas en el tiempo. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular las cuotas
en el método de amortización con cuotas iguales, llamado también método francés. Como les decía, es uno de los más utilizados en el sistema financiero por su simplicidad. ¿Por qué creen que la gente utiliza este método? Gente que trabaja, por ejemplo, en plataforma, que tiene un poquito más de experiencia. ¿Por qué ustedes creen que la gente usualmente tiende a utilizar este método de amortización? Porque se paga sobre saldo capital, la cuota se lo saca sobre el saldo capital que se tiene. En ambos métodos se paga siempre sobre el saldo a capital. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la simplicidad en este caso? ¿Por qué creen que mucha gente utiliza o opta por este tipo de método? En este método se pagan ambos, o sea, es decir, se paga el interés y el capital, que a diferencia del método alemán, pagas los intereses al final de las cuotas, en tu penúltima cuota, por así decirlo, creo que es lo que he entendido. No, en ambos casos hay una porción de interés y hay una porción de capital, ¿sí? Solo que en este caso del método alemán, la cuota, que es esta segunda columna, va a ser siempre un monto determinado y ese monto es constante. No va a variar en el tiempo hasta finalizar la cuota. ¿Sí? Estos montos sí obviamente van a ir variando. ¿Cuál es la simplicidad en este caso? Muchas veces la gente, en este caso pueden ser gente que es asalariada, que tiene una dependencia laboral y que tiene una fuente de ingreso, digamos que relativamente segura, aunque en este caso, en este tiempo ahora nada es seguro, tiende a generar un presupuesto de gasto, ¿sí? Y en ese presupuesto generalmente tienden a contemplar su cuota mensual del banco. Entonces, esa cuota, ese presupuesto que ustedes han fijado en el tiempo, generalmente tienden a fijarla, ¿sí? Es como que cualquier otro presupuesto de gasto que ustedes tengan familiar, por ejemplo, ustedes van a destinar, no sé, me imagino que en su familia de repente arman un presupuesto mensual, ¿no es cierto?, de sus gastos y destinan cierto porcentaje por decir, al tema del transporte o de la gasolina, que puede variar levemente, pero generalmente es un monto relativamente fijo, ¿sí? O por decir la pensión escolar de sus hijos. Ustedes saben que en todo el año van a pagar cierta cantidad de dinero en términos de pensiones, ¿verdad? Entonces, como que tienen en su cabeza ese monto y lo ponen en su presupuesto. ¿Sí? Entonces, al igual en este caso, esa cuota que ustedes ya la tienen determinada, también puede ser parte de su presupuesto y la van a mantener fija. ¿Sí? Mucha gente opta por ese método. Puede ser una de las motivaciones, pero no necesariamente es la única. ¿Ok? Bien, entonces hemos visto de qué se trata el método francés, ¿sí? Y cómo se lo calcula. Luego tenemos el método alemán, ¿sí? Que consiste en la amortización constante a capital. Entonces, todas las cuotas a capital, en este caso, van a ser iguales. Lo que se trata acá es de repartir la cantidad total de la deuda, ¿sí? Que en este caso va a estar representada con la letra C, entre la cantidad de pagos a realizar. Por tanto, cuando construyamos nosotros nuestro cuadro de amortización, que es exactamente el mismo que acabamos de ver, ¿cuál será la cuota fija? El capital, licenciado. La cuarta columna, ¿verdad? Sí, amortización a capital. Exactamente. Este monto va a ser fijo en todo el tiempo que dure la operación. Por tanto, la cuota total, que va a incluir una parte de interés y otra parte de capital,
Obviamente también va a ser la suma de ambas columnas, pero en este caso la cuota va a ser de forma variable. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, para calcular el monto de la cuota o de la renta, basta dividir el monto de la deuda entre el número de pagos o la cantidad de pagos que incluye la operación. ¿Bien? Ok, en ambos casos, nosotros podemos tener una variante. Cuando hablamos de amortización de pago con cuotas diferidas. ¿Sí? En algún momento, cuando, bueno, la gente que trabaja en banca o han debido escuchar igual en la tele, en algún momento, cuando se habla de créditos con periodos de gracia. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado eso? Sí, Sí. sí, escucho periodo de gracia. Existe, ¿verdad? Sí, Entonces, licenciado, muchas más que veces- todo para el sector productivo, ¿no? Correcto, correcto. O para ciertos sectores donde, o proyectos, por decir, que saben que al principio les va a ser costoso a la empresa hacer pagos de capital, entonces simplemente van a cobrar sobre los intereses y se va a ir amortizando capital a partir de cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, en este tipo de amortización se caracteriza porque el acuerdo entre partes establece de manera clara que el deudor puede postergar el pago de sus cuotas, ¿sí? Dentro de ciertos periodos de tiempo, que también se denominan periodos de gracia, que se especifican en el contrato. En este entorno podemos ver dos casos que se dan. Uno, cuando hablamos del caso de anatocismo, no sé si han escuchado este término, en realidad en anatocismo es un delito, ¿verdad? Que está penado en el Código Penal. ¿A qué se refiere el anatocismo? Es el cobro de los intereses no solamente sobre el capital, sino sobre los intereses acumulados en periodos de gracia. En otras palabras, es cobrar el interés del interés, ¿sí? Que en teoría en Bolivia no está permitido. No está permitido. Sí en otras legislaciones, pero en el caso nuestro no. ¿Ok? Y el otro caso, que es el que se aplica acá en Bolivia, es en el que los periodos de gracia no acumulan intereses. Y por tanto, las tasas solo se aplican sobre saldos pendientes a capital. ¿Sí? Solo se paga sobre los saldos a capital. ¿Ya? En Bolivia, este esquema, este escenario sí está permitido. ¿Ok? Lo vamos a ver un poquito más adelante en los ejercicios. Bien, pero es importante que conozcan también este esquema. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo en orden? Todo en orden. Sí. Licenciado. Ok. Bien, entonces, hasta acá hemos hablado de todo lo que es el concepto, toda la parte conceptual de lo que son las amortizaciones. La otra parte de este tema hace referencia a los fondos de amortización. No sé si alguien de este grupo ha escuchado hablar sobre los fondos de amortización. No, Lick. ¿No? No, Lick. Ok. Es muy parecido a lo que es la amortización, pero vamos a ver algunas diferencias. Cuando hablamos de fondos de amortización,
Se refiere básicamente a la cantidad de dinero que se acumula al final de un determinado periodo. ¿Sí? Y esta cantidad de dinero se acumula producto de una serie de aportes fijados en intervalos de tiempo y que están ajustados a una determinada tasa de interés. La diferencia esencial entre lo que es la amortización y los fondos de amortización es básicamente que cuando hablamos de amortización, estamos hablando de una deuda que una persona, una empresa, un individuo adquiere, ¿verdad? Mientras que cuando hablamos de fondos de amortización, se refiere a un fondo de ahorro de un individuo o de una empresa, de una persona. ¿Ok? En otras palabras, el objetivo en el caso de la amortización es la cancelación total de la deuda, ¿verdad? A través del pago de una cuota que incluye intereses y capital. ¿Sí? En cambio, en el caso de los fondos de amortización, estamos hablando de un fondo de ahorro. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos también un objetivo. En este caso, el objetivo puede ser acumular cierta cantidad de dinero y nosotros vamos a hacer pagos constantes a un fondo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Miren, en el caso de la amortización se asume una deuda que fue contraída, ¿verdad? Y se está suscitando una serie de pagos periódicos para extinguir la obligación. Eso es cuando hablamos de la amortización. En el caso del fondo de amortización, se ahorra periódicamente cierta cantidad de dinero. Y este dinero acumulado que se pretende alcanzar es utilizado para cubrir en su totalidad una deuda adquirida o para realizar la compra de un determinado bien. ¿Ok? Entonces, el esquema es muy similar a cuando hablamos de amortización, pero en este caso, a diferencia de partir del valor inicial, lo que nosotros hacemos es partir del valor final de una anualidad vencida, ¿sí? Porque es el valor al cual nosotros queremos llegar, el objetivo, el fondo objetivo. En este caso se debe aplicar la fórmula del valor final de una anualidad uniforme vencida. ¿Y cuál va a ser la variable de ajuste? La renta, ¿sí? En este caso van a estar determinados por las cuotas iguales. Por tanto, desprendiendo de la fórmula del valor final de una anualidad uniforme vencida, nosotros podemos despejar el valor de R, ¿sí? Cuando hablamos de fondos de amortización, también tenemos que hablar de las tablas de fondos de amortización, que básicamente tienen la siguiente estructura. Tenemos una primera columna que tienen las cuotas que nosotros vamos a aportar al fondo, ¿sí? El número de cuotas, la cuota como tal, que va a estar calculada en función de esta fórmula. Esta cuota va a generar cierto interés, ¿sí? En el tiempo. Y posteriormente esa es la cantidad inicial que se va a aportar al fondo. Y así sucesivamente nosotros podemos tener las cuotas que van a generar intereses y por tanto van a ir sumando al saldo final en el fondo hasta lograr nuestro fondo objetivo. ¿Ok? Al igual que la amortización, vamos a ver mejor esto con unos ejemplos para ver cómo se llenan estas tablitas. Ok, esa es la parte conceptual.
Como les decía, en un curso de matemática financiera esto se puede alargar y complicar un poquito más, pero no, en este caso no tenemos mucho tiempo para hacerlo, entonces vamos a desarrollar estos conceptos hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta sobre la parte conceptual que acabamos de ver? Dicen, los fondos de amortización son lo que se denomina fondeo o son cosas diferentes. No, son cosas totalmente distintas. El fondeo básicamente hace referencia a una captación que realiza el banco. Fondear en el fondo es obtener recursos. Obtener recursos. ¿Ok? Dentro de las, no sé, quien trabaja en una entidad financiera, ¿qué tipos de operaciones tenemos en la banca, por ejemplo? Conceptualmente. Eso lo han debido ver en sus cursos introductorios de banca. ¿Qué tipos de operaciones tienen las entidades financieras? Existe una infinidad de productos, licenciado, dependiendo también a la banca, ¿no? Perdón, al banco, ¿no? Hay los créditos, lo más general que la banca produce o ofrece son los créditos, ahorros, TPFs, Sí, lo que pero generalmente conocemos. exactamente, pero a ver, yendo un poquito más ordenados al concepto, las entidades financieras, los bancos generalmente tienen tres tipos de operaciones genéricas. Operaciones pasivas, operaciones activas y operaciones contingentes, ¿verdad? Contingentes. Sí, también podemos hablar de operaciones de servicios. ¿A qué se refieren, por ejemplo, las operaciones activas? A la A los cartera de crédito. A la cartera, netamente a la cartera, ¿verdad? Es básicamente gestionar la cartera. Todo lo que es la colocación de cartera a través de créditos está relacionado con sus operaciones activas, ¿verdad? Que es básicamente la esencia de una entidad financiera, colocar créditos y crecer en cartera. ¿Qué tipos de operaciones pasivas tenemos? Los depósitos de cuenta corriente, caja de ahorro, los DPFs. Así es. Tenemos las operaciones, básicamente todo lo que se refiere al concepto de captaciones, ¿sí? Captaciones. Y ahí va el concepto del fondeo. Captaciones significa obtener fondos del público a través de ¿qué? Por ejemplo, de cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, entre otras cosas. ¿Sí? Después tenemos, como decía su compañera, operaciones de servicios, que incluyen todo lo que son comercio exterior, cambios de moneda, ¿sí? Fraccionamientos, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos las operaciones contingentes. ¿A qué se refiere eso? A las tarjetas de crédito. Correcto. Todo lo que es tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces tenemos esos 4 tipos de operaciones que en general maneja la banca, ¿sí? Y cuando hablamos de fondeo, básicamente estamos hablando de las operaciones pasivas, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, que son los fondos de amortización. ¿Sí he respondido a tu pregunta? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Ok, entonces ahora sí podemos ver los ejercicios, ¿verdad? Ok, voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a abrir otra.
A ver. ¿Se ve la pantalla? No, No. Nada. A ver, No, un Lisa. segundito, un segundito. Ahora sí, a ver. ¿Ahora sí? recién está empezando. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ven la hoja de cálculo? Sí, Licenciado. Muy bien. Ok, vamos a hacer los ejercicios. Empecemos. El primer ejercicio dice así. Usted adquiere un préstamo de pesos 50,000 a una tasa de interés del 6% capitalizable trimestralmente. El contrato de la operación señala que los pagos de la deuda deben efectuarse en 8 cuotas trimestrales iguales vencidas que incluyen una parte de capital y otra de interés. Inciso A. ¿Cuál es el valor de las cuotas que usted debe pagar por el préstamo? Inciso B. Suponiendo que se elabore el contrato bajo el sistema de pagos constantes a capital, calcule el valor de la cuota y en ambos casos elabore las tablas de amortización. Compare los resultados de ambos métodos. ¿Ok? Entonces, lo que nos pide el ejercicio es, bueno, se tiene un crédito contratado. ¿Cuánto es el monto del préstamo? 50,000. 50. 50,000 pesos. 50,000, ¿verdad? A una tasa de El interés del interés es 6%, capital Trimestral. capitalizable trimestral. de forma trimestral. Ok. Bien. Y nos dice 8. que se debe pagar este crédito en 8 cuotas de forma trimestral. Entonces, ¿cuánto es el N, en este caso el plazo total de la operación? Son 8 cuotas, ¿verdad? 8. Ok. Entonces, si se dan cuenta en el inciso A, para empezar, la primera parte del enunciado nos está hablando de que son cuotas trimestrales iguales y vencidas, ¿verdad? Entonces, ya nos está dando una pauta de qué método se está utilizando. Amortización vencida. ¿Sí? Ok, pero estamos hablando ahorita del método francés Francés. o método alemán. Francés. Francés. ¿Por qué Porque- método francés? Porque es una cuota constante. Es una cuota constante, ¿verdad? ¿Y cómo encuentro esa cuota constante? Variando la renta. ¿Y de dónde se desprende esa fórmula? De la anualidad vencida. Correcto. Entonces, voy a copiarme acá de esta formulita. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. De esta fórmula, que es la fórmula del valor actual de una anualidad vencida, yo puedo despejar la letra R y puedo calcular el monto de la renta, o de las cuotas, en este caso. Entonces, $50,000, va a ser igual a ¿qué? A 50,000 por 6%. 6%. Dividido. Cerramos paréntesis. Dividido. ¿En qué unidades está la tasa de interés? ¿O cuál es la característica en este caso? Trimestres. Trimestral está. Trimestral. Entonces debería yo dividir
Entre 4. Entre 4, ¿verdad? Ujú. Entonces de ahí tengo el numerador. Todo eso dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés 6% entre 4, otra vez. elevado Todo eso elevado a menos 8. la menos n. ¿Sí? Y ahí queda, ¿no? Entonces, ya tengo el valor de la cuota. El valor de la cuota. ¿Sí? Sí. Entonces, como ya tengo el valor de la cuota, lo que queda ahora es llenar esta tabla de amortización. Las tablas de amortización generalmente tienen este mismo esquema, ¿ya? El orden puede variar un poquito, pero este es el más utilizado frecuentemente. Entonces nosotros tenemos, empezando del tiempo cero, ¿sí? ¿Qué llenamos acá? ¿Qué tendríamos que llenar? Simplemente el saldo a capital, ¿verdad? Que es con lo que empezamos la deuda. Y tenemos como objetivo extinguirla. Sí. La cuota. ¿Ok? Luego, esta tabla está desarrollada para hacer ¿cuántas cuotas? 8. 8 cuotas, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que se mantiene constante en este método? Método La- francés. La cuota. Sí. La cuota, ¿no? Que en este caso va a ser el valor de R. El valor de R, ¿no? ¿En cero pagamos algo? No. No, ¿verdad? No. ¿Desde cuándo vamos a empezar a pagar? Es una cuota vencida. Al final del trimestre número 1. Entonces, este valor se va a mantener fijo en todos los periodos, en todos los trimestres. Entonces, yo lo puedo fijar también con F4. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora bien, ya tengo el monto de la cuota. Sin embargo, este monto de cuota, tiene dos componentes. Uno que es un pago de interés y otro que es la amortización de capital. ¿Ok? Entonces yo tengo que desagregar esta cuota. Para tal efecto, lo que voy a hacer es calcular el monto del interés. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular el interés? El interés, no se olviden que siempre se paga sobre los saldos de capital. ¿Cuánto es mi saldo de capital? 50.000. 50.000, ¿verdad? Espérenme un segundito. Por 6%. 6% Dividido entre 4 por 8. Ojo que estoy calculando el pago de interés solamente de una cuota.
Ah, por uno, entonces. Ahí nomás, ¿no? Sí, 750. 750, no sé por qué se me está como formato tabla y se está desconfigurando todo. Permítame un segundo. Ok. Por tanto, ¿cómo calculamos la amortización de capital? La diferencia entre la cuota y el interés sería, licenciado. Correcto, ¿no? Nosotros sabemos que este monto de la cuota siempre es fijo, ¿verdad? Es lo que sí voy a pagar todos los trimestres. No voy a pagar un centavo más. Por tanto, este monto ya contempla el pago de interés en un porcentaje y el pago de capital. Por tanto, la amortización de capital simplemente va a ser la diferencia entre la cuota menos el pago de interés. ¿Sí? Sí. Y el saldo a capital va a ser la diferencia entre lo que tenía en T0 menos Amortización a capital. la amortización de capital. ¿Sí? Sí. ¿Ok? ¿Cómo calculo el interés del segundo periodo? Lo multiplicamos 50.000. ¿Sobre qué se va a calcular? El saldo capital. Exactamente, ¿cuál es el nuevo saldo a capital? Ya no son los 50.000, sino 44.070. aquí tengo que fijar la tasa. Un segundito. ¿Sí? Va a ser, en este caso, 661. ¿Verdad? Sí. Y la amortización de capital va a ser la diferencia entre la cuota menos el pago del interés. ¿Sí? No se olviden que en este método francés, esta columna se mantiene invariable, fija. ¿Ok? Y el saldo a capital va a ser el saldo anterior menos lo que acabo de amortizar a capital. ¿Verdad? Sí. Un periodo más. ¿Cómo calculo el interés en el tercer trimestre? Saldo a capital. Saldo a capital por la tasa entre 4. Sí. La amortización va a ser la diferencia entre la cuota total pagada menos el pago del interés. Y así sucesivamente. Entonces, si yo desarrollo la fórmula, ¿sí? ¿Cómo compruebo que he hecho bien? Compruebo que en la cuota número 8, en el octavo trimestre, el saldo a capital sea 0. 0, ¿verdad? 0. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen sumatorias de todo lo que han pagado en la cuota, fíjense, ¿de cuánto era el crédito? 50.000. 50.000. ¿Cuánto han terminado pagando al final del octavo trimestre? 53.400. ¿Cuánto han pagado de intereses? 3.400. 3.433, o la diferencia entre los 53.400 y los 50.000. ¿Cuánto han amortizado a capital? 50.000. Los 50.000, ¿verdad? Y al final del octavo trimestre, ¿cuánto es el saldo a capital? 0. 0, ¿verdad? Sí. ¿Sí?
Ok. Ese es el método francés. ¿Se entiende? Listen, consulta. Dígame. En el pago de intereses en la fórmula para la segunda cuota, Ujú. si bien en 750 el tiempo era por 1, no sé, no sé, no sé por qué no veo o creo que yo me estoy confundiendo con el tiempo, ¿no sería por 2, por 3, por 4? No, porque estamos calculando de una cuota en una cuota. Ah, ya. O sea, cuando ustedes ya están en el periodo 2, olvídense de lo que ha pasado antes. ¿Sí? Su nuevo saldo es este, su saldo a capital, y van a calcular la siguiente cuota por el siguiente trimestre. No están calculando de aquí a los siguientes trimestres. No están haciendo el cálculo de un valor futuro. Simplemente están calculando el interés de un periodo. Ah, ya. Esa es la respuesta, gracias. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Muy bien. Veamos el mismo ejemplo aplicando el método alemán. ¿Ok? Ya. Entonces, vayamos llenando los datos. Tenemos el mismo monto del préstamo, que son los 50,000. ¿Sí? El interés va a ser igual, el mismo 6% trimestral. N va a ser las mismas 8 cuotas, esto no va a variar. Donde sí vamos a tener una diferencia es en el valor de la renta. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un método alemán. ¿Y cuál es la característica de este método? Cuotas variables y amortización de capital fija. Constante. Ujú. ¿Sí? La amortización de capital es constante. ¿Y cómo se halla ese monto? Dividiendo el capital Por el o el tiempo. monto del préstamo entre el número de cuotas. ¿Sí? 6.250. Y este monto de R lo vamos a fijar acá. ¿Ok? Entonces, partimos otra vez con el saldo a capital, que va a ser estos 50,000. ¿Sí? Y la amortización de capital, esto sí va a ser constante. ¿Ok? Entonces, todos los meses yo voy a amortizar a capital el mismo monto. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, licenciada. Sí. Entonces, la cuota sabemos que es variable. La cuota tiene un componente de interés y de capital. Ya tengo el componente del capital. Entonces aquí tengo que ir un poquito a la inversa. ¿Qué tengo que encontrar? No, la cuota. El interés. Interés. El interés va a ser el monto del capital, el saldo del capital, por La tasa. la tasa de interés, la voy a poner fija, entre 4. ¿Sí? Por tanto, ¿cómo vamos a calcular la cuota? Sería el capital, amortización de capital menos interés. Suma de capital más Podría interés. sumar La interés. suma, ¿verdad? Es el interés más Capital más interés. el capital. Mm, ¿Sí? ay, No se olviden que la cuota tiene dos componentes. El interés y el capital. La cuota es la suma del interés y del capital.
Fíjense, la suma de estos dos nos da 7.000. ¿Qué es esto? Igual en el otro método, la suma de estos dos por ejemplo, nos da los 6.679, ¿verdad? En cada caso nos da la suma de los mismos 6.679. Aquí es un poquito a la inversa. Primero hemos obtenido el monto de la amortización de capital, que es constante. Después calculamos el monto del interés y la cuota va a ser la sumatoria de estas dos columnas. ¿Sí? Y luego yo puedo calcular el nuevo saldo a capital, que va a ser el saldo anterior menos la amortización de capital. ¿Sí? Sí. Ok, ¿cómo calculamos para el periodo número 2? Hay que hallar primero el interés. El interés, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre el saldo a capital, el nuevo saldo a capital. 40. ¿Cuánto es el saldo a capital? 43.750. Por la tasa de interés, en este caso como es trimestral, entre 4. Y con eso ya puede encontrar la cuota. Fíjense, ya no es la misma. Va a variar, va a ir variando. Y también puedo ir calculando el saldo a capital. ¿Sí? ¿Ok? Al igual que en el otro caso, ¿cómo sé que he hecho bien? Cuando en la última cuota, mi saldo a capital es 0. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Pero en este caso nos convendría mejor el método alemán si hacemos un préstamo o si nos prestamos. Depende. Es que depende. A ver, veamos, analicemos un poquito. Mire, aquí una parte del ejercicio es compare los resultados de ambos métodos. A ver, saquemos algunas conclusiones. Saquemos algunas conclusiones. Ya. ¿Ok? ¿Dónde se paga más intereses? En el método. En el método francés. En el francés, ¿sí? En el francés. Se paga más intereses en el método francés. ¿Dónde se paga un monto mayor de cuotas? En el método alemán. Francés. En el francés también, ¿sí? 53.433, 53.375. Pero fíjense lo siguiente. Algunas características del método francés. Al principio se paga un mayor porcentaje de capital. Perdón, se paga al comienzo del pago mayor porcentaje de interés respecto al capital. ¿Sí? Las cuotas en el caso del método francés son fijas. Para algunas personas puede ser una ventaja eso. Otra característica del método francés. Al principio, las cuotas son más bajas. En otras palabras, la amortización de capital es más baja, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, se amortiza más a capital. ¿Sí? Se va a amortizar. Fíjense, a diferencia del método alemán, es constante. En el caso del francés, se va amortizando al principio menos a capital y a medida que va pasando más el tiempo, se va amortizando más a capital. Sí.
¿sí? Generalmente el método francés generalmente es más recomendable para aquellos que quieren cancelar antes del vencimiento del plazo original. En otras palabras, cuando quieren liquidar antes la deuda, conviene a veces tener este método francés. ¿Sí? Ok, entonces ustedes pueden hacer acá la comparación entre ambos métodos. ¿Dónde se paga más intereses? En el francés en este caso, ¿no? Levemente superior. ¿Sí? En este caso, fíjense, la amortización de capital va subiendo. En este caso es constante. Y dicen, digamos, En el caso del alemán, las cuotas van decreciendo. ¿Sí? Van decreciendo. En otras palabras, uno va pagando menos cada vez. La cuota variable se hace cada vez más bajita. En el caso del método francés, la cuota es fija. ¿Sí? Sí, dígame. dicen, bueno, lo que tengo entendido es que nos estaba recomendando el método francés para el capital. Entonces, ¿cómo sería en el método alemán si, digamos, podríamos pagar más antes las cuotas del capital, digamos? Igual, ¿habría algún problema en eso? No, igual se puede ajustar. No hay ningún problema. Ustedes pueden, dependiendo uno u otro método que ustedes hayan pactado con la entidad financiera, ustedes tienen toda la libertad de cancelar anticipadamente su deuda o hacer pagos. En realidad, en cualquiera de los dos métodos, ustedes pueden hacer aportes extraordinarios de capital. Y eso lo han debido hacer en la vida práctica o la gente que trabaja en plataforma. Generalmente, a veces la gente va con un dinero extra, que puede ser producto de un pago de un aguinaldo, de un bono, etcétera, y lo destina íntegramente a amortizar el capital, ¿cierto? El pago de su deuda. Entonces, lo que se hace en esos casos es que se ajusta al pago más próximo de la cuota y se cancela la siguiente cuota que viene, el interés correspondiente, y todo el saldo se va a amortizar al capital. En cualquiera de los casos, y se recalcula la tabla con el nuevo saldo a capital, y obviamente se obtiene una nueva tabla de amortización con el nuevo saldo. ¿Sí? Se puede hacer en cualquiera de los métodos. ¿Ya? Ok, avancemos para que podamos acabar todos los ejercicios. Dice, el ejercicio número 2, suponga que adquiere un préstamo de pesos 90,000, una tasa del 7% capitalizable de forma semestral. $10 cuotas semestrales. Y los pagos deben efectuarse en 10 cuotas semestrales. 10 semestres. Bajo el sistema de pagos constantes a capital. ¿De qué método estamos hablando? Alemán. El alemán, ¿verdad? Entonces nos dice, ¿cuál es el valor de los pagos fijos a capital a pagar por el préstamo? Esto es muy sencillo. ¿Sí? Acá noten que en ambos ejercicios los periodos de pago coinciden con la capitalización, en este caso, de la tasa de interés. ¿Sí? ¿Qué pasaba si en este caso la tasa era 6% trimestral? No se dividía. Ya no se dividía entre 4, ¿sí? Ya no tenían que dividir porque simplemente les estaban dando una tasa que ya era trimestral.
Y las cuotas son trimestrales, entonces ya no había necesidad de dividir. Entonces acá el valor de la cuota va a ser los 90.000 Entre 10. entre 10, ¿sí? En este caso, ¿qué va a ser constante? La amortización a capital. El saldo acá. La amortización a capital, ¿sí? ¿Qué va a ser esto? Fijo. ¿Ok? Estamos hablando ahorita del método alemán. Posteriormente, ¿qué debo calcular? El interés. El interés, ¿sí? ¿Cómo calculo el interés? 90.000, Saldo a capital por... 7% dividido entre 2. Correcto. Sería Y 9.000. la cuota va a ser la sumatoria de Interés el más interés más la amortización de capital. 12.150. Finalmente, el nuevo saldo a capital va a ser los 90.000 menos la amortización del capital. ¿Sí? Si yo jalo las fórmulas, esperen, esto voy a fijarlo. ¿Cómo saben que han hecho bien? Cuando al final del último periodo, en este caso el semestre número 10, el saldo a capital es 0. ¿Sí? Fíjense de este préstamo que era de 90.000, ¿cuánto han terminado pagando al cabo de los 10 semestres? 5 años. 107.000. ¿Cuánto han pagado por concepto de intereses? 17.000. ¿Cuánto se ha amortizado a capital? 9.000. Los mismos 90.000. Ok, hagamos el mismo ejercicio, pero con el método francés. ¿Cuánto es el monto del préstamo? 90.000. 90.000. ¿Sí? Y tengo que calcular el valor de R, que va a ser 90.000. 90.000 por la tasa de interés. Por ciento dividido entre 2. Dividido entre 1 menos la tasa, 1 menos, paréntesis, 1 más la tasa de interés, entre 2, elevado a la menos n, que es n, 10. a la 10. 10.821. 10.821. ¿Dónde va a ir ese valor de cuota? En cuota. En cuota, ¿no es cierto? Entonces, nuestro saldo a capital acá va a ser 90. Y estas cuotas van a ser fijas a lo largo de toda la operación. Sí. ¿Sí? Yo sé que esta cuota tiene dos componentes, el pago del interés y la amortización de capital. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es calcular el monto del interés en este periodo, que va a ser igual a los 90.000 por dividido entre 2. Por 10.
¿Sí? Sí, Y, licenciado. por tanto, ¿cuánto va a ser la amortización de capital? La resta entre La diferencia entre el total de la cuota menos el el interés. pago del interés. Finalmente, el nuevo saldo de capital va a ser el saldo anterior menos la amortización de capital. ¿Sí? Sí, fíjense, en el método francés se pagan más intereses, ¿verdad? Sí. Ujú. De repente también es una de las motivaciones por lo cual los bancos optan también por este método. Pero también dan la chance de que el cliente pueda optar por el método de cuotas fijas a capital. ¿Sí? Si ustedes hacen el ejercicio a mano, van a notar que por el tema del redondeo de decimales, de repente esto no sea exactamente 0. ¿Sí? Sea 0.2, sea 0.4. En este caso, como estamos utilizando todos los decimales, bueno, da cabalito. Generalmente, en estas tablas de amortización, siempre los montos se redondean a 2 decimales, ¿verdad? Porque los centavos solamente tenemos hasta 2 decimales. ¿Sí? Una consulta. Dígame. A ver, analizando este método alemán y el método francés, en montos grandes convendría el método francés y en montos pequeños el método alemán. ¿Estoy bien? O no sé, esa es mi duda, ¿no? Otra vez, en montos grandes. Perdón, otra vez, ¿me repite la consulta? O sea, en montos pequeños convendría el método alemán. Y en montos grandes, porque ahorita estoy haciendo ese análisis, viendo lo que hemos sacado, y en montos grandes y arriba de 100.000, 150.000, bueno, lo que veo convendría el método francés. ¿Estoy bien? O esa es mi pregunta. No lo analicé por esa óptica, pero a ver, veamos un ejemplo. Aquí estamos, veamos el primer ejercicio que hemos hecho. Hemos hecho con un monto de 50.000. Pongamos 1.000.000. Es que en la esencia va a ser lo mismo, ¿no? Independientemente del monto, no es que se va a pagar más, digamos, no es que se va a dejar de pagar más interés, menos interés, por decir, en el método francés que en el alemán. Si ustedes cambian el monto acá, le ponemos 1.000.000, siempre se paga un poquito más de intereses en el método francés, fíjense. Más que depender del monto, creería yo que depende del usuario, o sea, de la comodidad. Mucha gente opta por tener, digamos, como les decía, dentro de su presupuesto una cuota fija. ¿Sí? Saben que al cabo de todos los meses tienen que pagar cierta cuota al banco, ¿no es cierto? Y ese monto en su cabeza ya está fijo. Entonces, en su presupuesto ya lo han determinado ese monto, o la empresa, qué sé yo. Pero otros tienen la idea de, por ejemplo, pagar amortizar constantemente un monto al capital, independientemente de lo que vaya a pasar con la cuota. Pero saben que en ese caso la cuota va a ser variable y va a diferir del monto que están amortizando al capital. ¿Sí? Fíjense, en este caso de 1.000.000,
las cuotas evidentemente son fijas y en el caso del método alemán las cuotas van bajando en el tiempo. Van bajando. Y eso se da por el concepto de que siempre se está pagando sobre los saldos a capital. ¿Sí? Entonces si de repente yo tengo la idea de ir pagando menos en el tiempo, porque sé que mi flujo va a ir disminuyendo en el tiempo, de repente me conviene elegir el método alemán. ¿Sí? Pero eso ya va a depender de la programación financiera de la empresa. Entonces no necesariamente es la regla por montos. Ya creo que no va por ahí mucho. ¿Ya? Sigamos. Dice, con la finalidad de fomentar la industria textil, el banco otorga un crédito de pesos 700,000 a una empresa textilera, la misma que tiene un periodo de gracia de 4 años y a partir del 5º año se efectúan pagos anuales a una tasa del 7% anual. ¿Sí? Dice, hallar el importe de los pagos anuales y construir el cuadro de amortización. Aquí lo que sí ha faltado en el enunciado es decir en cuánto tiempo se paga el crédito. El crédito es a 7 años. ¿Ok? 7 años plazo a una empresa textilera. Perdón, a 10 años plazo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los otros ejercicios que acabamos de ver? Esta es diferida. Es diferida, es correcto, es diferida, ¿verdad? Porque tenemos ¿cuántos años de gracia? 4 años de gracia y se paga recién, se amortiza capital a partir del 5º año. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Tiempo. ¿Cuántas cuotas van a haber? 10. ¿10 cuotas? No, desde el 5. 6 cuotas. 5 años. 6 cuotas, porque se va a empezar a pagar. Desde el 5º año. Correcto, desde el 5º año, ¿verdad? Sí. Todas las anteriores cuotas, entonces, ¿qué va a pasar? Cero. En realidad, vamos a ver que solamente se va a pagar intereses, ¿verdad? Sobre el saldo a capital. ¿Sí? Porque tampoco el banco le va a dar un crédito gratis, 4 años. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuánto es el saldo a capital inicial? Los 700,000. Por tanto, lo que voy a hacer acá es calcular el monto Del interés. de la renta, ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? 700,000 por La tasa de interés anual, en este caso es muy sencillo. Las cuotas son anuales y la tasa es anual, no tengo que hacer nada acá. ¿Sí? Dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés a la menos n. ¿Cuánto es n en este caso? 6. 10. 6, ¿verdad? ¿Sí? No se olviden que se va a empezar a pagar capital desde la cuota número 5, dice en el enunciado, y a partir del 5º año se efectúan pagos anuales a una tasa del 7% anual. Entonces, a partir de acá a acá, ¿cuántos pagos hay? 6. ¿Sí? Entonces, las cuotas, esta cuota, ¿desde dónde va a regir? En otras palabras, desde acá, de acá en adelante. ¿Sí? Entonces, la primera cuota solamente va a tener un componente de ¿qué? interés. De interés, ¿sí?
¿Cómo calculo el interés? Va a ser capital por Tasa de interés. tasa de interés, simplemente. 49.000. ¿Hay alguna amortización de capital? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser la cuota? 700.000 menos 0. No, la cuota va a ser el interés más la amortización de capital. ¿Sí? Hasta el periodo 4 simplemente se va a pagar intereses. El saldo a capital en el periodo 1 va a ser igual a ¿qué? El saldo a capital anterior menos la amortización de capital, que era 0. Siguen siendo los mismos 700.000. Para el segundo periodo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y la amortización de capital también es 0. ¿Sí? Eso hasta el periodo número 4. ¿Ok? ¿Qué pasa en el periodo número 5? La cuota ya es diferente, ¿verdad? Sí. La cuota es diferente. La cuota es diferente, por tanto, ¿cuánto se va a pagar de intereses en el año 5? Lo mismo, ¿no? Porque estamos partiendo de un saldo a capital de 700.000. Lo que sí va a variar en este caso es la amortización de capital. ¿Cuánto va a ser la amortización de capital? Como la cuota ya es mayor, ¿sí? Que le hemos calculado acá, va a ser la diferencia entre la cuota total menos lo que se está amortizando a interés, pagando interés. Y el saldo a capital va a ser la diferencia, ¿verdad? Sí. 60.000. Para el periodo 6, ¿cuánto será el pago de intereses? El saldo a capital por el por 7%. ¿Sí? 42. Y la amortización de capital va a ser la diferencia. ¿Se entiende? Y así puedo yo jalar la fórmula. Y finalmente me doy cuenta que el saldo a capital en el periodo número 10 es también 0. De este crédito de 700.000, ¿cuánto se llegó a pagar? 1.077.000, fíjense. ¿Cuánto de intereses? 377.000 bolivianos. ¿Ok? Finalmente, el ejercicio número 4, ya este es un ejercicio de fondos de amortización que van a ver que difiere un poquito con lo que es las amortizaciones, porque como habíamos dicho, cuando hablamos de amortización, ¿cuál es el objetivo? Extinguir una deuda, ¿sí? Un crédito. En cambio, en este caso, lo que se quiere es buscar un fondo de ahorro. Sí. El enunciado dice así: una empresa requiere reemplazar una maquinaria que cuesta bolivianos 150.000 dentro de 3 años, ¿sí? Una maquinaria, se piensa reponer una maquinaria en 3 años que cuesta 150.000 bolivianos. Para obtener esta suma de dinero, la empresa efectúa depósitos semestrales iguales en un fondo que paga un interés del 8%. Capitalizables semestralmente. 8% capitalizable
semestralmente, ¿verdad? ¿Sí? El tiempo es 3 años. Dice, efectuando el primer depósito al final del primer semestre. Eso es importante, es un dato importante porque nos da la referencia de que es una anualidad vencida. Inciso A, calcula el importe del depósito semestral. Inciso B, construir el cuadro del fondo de amortización. Entonces, si estamos hablando de semestres, ¿sí? ¿Cuántos semestres hay en 3 años? Sí. 6 semestres, ¿sí? En este caso estamos hablando de un fondo de amortización y lo que hacíamos era partir del valor final de una anualidad vencida. Y de ese valor final despejábamos el valor de R, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar esta fórmula que va a ser igual a 150.000 por 8%. el 8% entre 2. 2 dividido entre 1 más la tasa de interés entre 2. Todo eso elevado a ¿cuántos semestres? 6. 6 menos 1. Semestres. Aquí voy a aumentar un paréntesis más para que el menos 1 sea todo. Menos 1. Sí. A ver, creo que me he comido un paréntesis. Sí, falta un paréntesis acá. ¿Sí? 22.614. Entonces, en otras palabras, ¿qué representa esos 22.000? Nos dice que yo tengo que aportar todos los semestres durante 3 años este importe, considerando esta tasa que me va a rendir, para lograr el objetivo de ¿cuánto? De 150.000. De 150.000. ¿Sí? Ok, entonces, veamos, construyamos la tabla de fondo de amortización. En el periodo 0, ¿qué pasa en el periodo 0? ¿Hay algún saldo en el fondo? ¿Hay algún ahorro? No. 0, ¿verdad? No hay nada. ¿Qué pasa en el periodo 1? 22.600. Yo aporto al fondo La primera. 22.600, ¿sí? Sí, Deposito en ese fondo. Esta cuota que yo deposito, ¿ha generado algún interés en el primer periodo? Sí. Fíjense el enunciado, dice, efectuando el primer depósito al final del primer semestre. Este es el primer semestre. Yo he depositado al final del primer semestre este importe. ¿Ha generado algo? No. Nada, ¿no es cierto? Nada, porque es como que yo deposito a fin de año y espero tener intereses el 31 de diciembre. No hay nada, pues, ¿no? Recién va a generar intereses a partir del día siguiente. Interés, 0. ¿Cuánto es lo que se ha aportado al fondo? 22.614. Es la cuota más el interés, que en este caso es 0. ¿Sí? Al final del primer semestre, entonces, ¿cuánto hay en el fondo? 22.614. El saldo anterior, que es 0, más lo que se ha aportado al final del primer semestre. ¿Sí? En el periodo 2, ¿cuánto es la cuota? En realidad va a ser los mismos 22.000, ¿sí? Todos los meses yo tengo que aportar eso. ¿Sí? Pero aquí al final del periodo 2, yo noten que esto ya ha generado un interés. ¿Y cuál va a ser el interés? 22.614. Es el saldo que había en el fondo por 7%. Era 8, ¿no? 8 es 8%, como es semestral, entre 2. 904.
Ya. Entonces sería el capital, cantidad, 22.614. ¿Sí? Sí, Liz. Por tanto, la cantidad aportada en el fondo, ¿cuánto va a ser? La cuota. Es la cuota más el interés. 23.518. Correcto. Y el saldo en el fondo va a ser Más el saldo del periodo anterior más el aporte del capital de la cuota más el interés, ¿sí? 46.000. Correcto. Uno más. ¿Cuánto se ha generado en el periodo 3? Sería 46.133.14 por el 7%. Dividido 8%. Dividido entre 2. ¿Sí? 1.340. ¿Y cuánto se ha aportado al fondo? La cuota más el interés. 24.000. Por tanto, ¿cuánto será el saldo? El saldo anterior más 70.500. sí, 70.592. Si yo jalo las fórmulas, bien, no, hay algo mal. Es que no está fijo esto. Perdón. Es que no he fijado la tasa de interés. Licenciado. Un segundito, Karencita, dame un minuto y acabo. Ya acabo. ¿Sí? Ya Fíjense llamé que lista, licenciado, por si acaso. Solo era eso. ya, excelente, gracias. Gracias, Karencita. Fíjense al final del periodo 6, del semestre 6, ¿cuánto estoy obteniendo en el fondo? 150. Que era mi fondo objetivo, ¿se dan cuenta? Sí. Era lo que yo quería ahorrar. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto he aportado al fondo? 135.000, pero esos 135.000 han generado 14.000 de intereses. ¿Sí? Y con eso sí he llegado a la cantidad deseada de los 150.000. Entonces, con este ejercicio creo que queda muy bien explicado la diferencia entre lo que es un fondo de amortización versus una amortización, ¿verdad? Sí. Pero una consultita. En el caso que el interés fuera 8% trimestral, ¿cómo sería el ejercicio? Si fuese 8% trimestral. Ok, depende cuánto es el tiempo también. No sé, ponle un ejemplo. A ver, mantengamos el ejercicio así. Digamos que fuese 8% capitalizable trimestral. Buena pregunta. Y se mantiene los 6 semestres, ¿sí? Se mantiene, ¿está bien? ¿Lo dejamos así? Sí. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Convertir. Yo no puedo trabajar tal cual, ¿verdad? Tengo que convertir esa tasa. Entonces, ¿se acuerdan en la clase número 2 que íbamos las tasas de rendimiento equivalente? ¿Se acuerdan? Íbamos de una tasa, por decir, con capitalización trimestral a una tasa de capitalización semestral o bimestral o viceversa. ¿Se acuerdan? Voy a abrirme una formulita un ratito. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos este ejemplo. La tasa es 8% con capitalización trimestral y el tiempo que yo tengo acá es semestral, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer es ¿cuánto va a ser en este caso mi M1? 8%.
Si es trimestral, mi M va a ser 4, ¿verdad? Sí. Y el M2, 2. como es semestral, 2. Entonces yo tendría que encontrar qué variable. Una variable J, que ya saben cómo despejar esto, para encontrar una tasa capitalizable de forma semestral, ¿sí? Y con esa tasa, que no lo voy a hacer ahora, con esa tasa ya recién pueden hacer el ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Perdón, la persona que hizo la pregunta, ¿cómo se llama? Sebastián es mi nombre. Sebastián, ¿se entiende? ¿He respondido Sí. a tu pregunta? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok, entonces, es una buena pregunta, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Listen, esa parte de amortización diferida, podremos ver el cuadrito. Es que aquí a lo que tengo entendido es que estamos pagando solamente el interés, ¿no? Correcto, del capital, de lo que nos han prestado. Solamente intereses. Ya, y en el quinto mes, o sea, ya no, aquí es lo que se ve, el pago del interés se mantiene constante hasta el cuarto año y del cuarto ya va disminuyendo, ¿no? En realidad, hasta el quinto más, ¿no es cierto? Porque el quinto se lo calcula con el saldo anterior de capital, que siguen siendo los 700,000, fíjate. Sí. Pero después ya va disminuyendo, correcto. Porque hemos mantenido las cuotas constantes. Ya, entonces, aparte de pagar, digamos, o sea, el periodo de gracia es como si le estuviéramos dando al banco El más periodo de dinero. gracia, básicamente, generalmente se refiere a que solamente se van a pagar intereses. No se va a amortizar capital. A eso se refiere. ¿Sí? Ya, Obviamente no se puede, no puede ser esto cero tampoco, ¿no? O sea, el banco tampoco va a trabajar gratis 4 años, ¿no? 2 años, qué sé yo. No hay esa figura tampoco. Entonces, el periodo de gracia se refiere a que solamente se te van a cobrar intereses y no se va a amortizar capital, sino hasta cierto periodo de tiempo. ya. Y en esa parte que nos decía que no se aplica en Bolivia, la parte de los intereses sobre interés acumulado, ¿eso cómo? En el caso de anatocismo es, por ejemplo, que aquí se genera un interés de 49,000, ¿verdad? Sí. Y que estos 49,000 se vayan a sumar a este capital. Entonces, que tu capital, en vez de mantenerse en 700,000, sean 749,000. Y tu nuevo saldo a capital sea 749,000 y se calcula el interés sobre ese nuevo saldo a capital, que en vez de mantenerse fijo, suba. Ahí se está cobrando interés del interés. ¿Se entiende? Ya. Esa figura no existe en Bolivia. Se llama anatocismo. Ay, ya. ¿Sí? Gracias. Sí, entendí. ¿Alguna otra consulta? Entonces, hoy día ya es un poquito tarde, no creo que esté, pero voy a tratar de subir, de mandarles. Hoy le voy a mandar a Héctor, ojalá que lo pueda subir hoy día, y si no, mañana a primera hora ya lo tienen este archivo para que lo puedan analizar también. ¿De acuerdo? Está bien. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Dice, no sé si podríamos reforzar anualidades. Yo lo he visto un poquito complejo, ¿no? Y tal vez podríamos reforzar. Sí, pero creo que ya estamos un poquito excedidos y no quisiera tampoco que me llamen la atención. Lo que podríamos hacer es, no sé, tal vez la siguiente clase para un ejercicio puntual. La pregunta era sobre anualidades diferidas, ¿verdad? Y perpetuos también dicen. Y perpetuas. ¿Puedo preparar un par de ejercicios? Unos 2 ejercicios para que lo veamos en esa clase. ¿Les parece? Sí, dice. ¿Ya? Dicen una consulta también. Respecto a la amortización con el método francés, en el que nos sale obviamente un poco más el monto de pago, cuando se salta o se decide pagar
dos cuotas en una sola, ¿esto cómo afectaría? Cuando se quiere pagar dos cuotas, Sí, es decir, pagar la cuota del mes y adelantar una, porque hace variar todo, ¿no es cierto? Decía que eso depende mucho del cliente y la forma de pago. sí, espérenme un segundito, voy a compartir otra vez. ¿Se ve la pantalla? Sí, Cuando se decide, por decir, en este método francés, no sé, pues digamos que en esta cuota va el cliente y en vez de pagar 6.679, paga 13.000, ¿sí? sí. Lo que va a hacer en ese caso es, como les explicaba hace un momento, y me ha pasado, se paga, bueno, hay que ver también en qué momento del tiempo se va a pagar, ¿sí? Digamos que lo hagamos que justo pagan el día que vence la cuota, el mismo día que vence la cuota. Digamos que es cada 15 de mes. Pongo un ejemplo. Ustedes van a pagar los 6.679, ¿sí? Y el saldo, digamos que ustedes van con 13.000 bolivianos. Y el saldo, que son 6.320 bolivianos, que está acá, íntegramente van a amortizar al capital. ¿Sí? Entonces, en esta cuota, en vez de que se amortice capital por los 6.200, se va a amortizar por 6.200 más 6.320 y van a ser 12.500 que se va a amortizar a capital. Por tanto, el saldo a capital va a bajar sustancialmente, ¿verdad? Va a bajar de 31.000 a casi 12.000. Y para la siguiente cuota, de aquí en adelante, obviamente va a haber una reprogramación de las cuotas y con seguridad, si va a mantener, esto se va a mantener, ¿verdad? Porque en su quinta cuota ustedes van a seguir pagando los 6.779, ¿dónde se va a ver influido esa amortización de capital que ustedes han hecho? En el interés. En el interés, ¿no es cierto? Porque ustedes van a pagar sobre un saldo a capital que va a ser notoriamente menor. Y por decir van a pagar de aquí menos de 200 tal vez. Y en este caso, Liz, en la cuarta cuota, si estamos pagando los 13.000, el interés, ¿cuánto sería? O sea, el interés, es que el interés se va a mantener, se va a calcular siempre sobre el saldo anterior, que va a ser sobre los 31.000. El saldo, la amortización de capital va a influir para la siguiente cuota. A partir de la siguiente cuota. En este caso, en este ejemplo puntual, a partir de la cuota número 5. Ya. Ya. ¿Ya? Digamos, pero en este caso que pagamos la cuota, en la cuota 4 pagamos la cuota 3 y 4, ¿no? Entonces ahí tenemos 13.000 y aquí tenemos en la cuarta cuota que nos ha calculado un interés de 479,16. Ahora, ¿qué pasaría con el interés de la tercera cuota? O sea, ¿se tiene que sumar eso? Esa era mi consulta. ¿O ya no habría interés en este caso? Lo que pasa es que tú no, claro, si hubieses pagado la cuota 3 y 4, ya estabas en mora, ¿verdad? Entonces, no, o sea, no hay ese caso, o sea, siempre el banco lo que hace es ajustar para que tú tengas tus cuotas al día para recién hacer una amortización de capital. ¿Sí? Y por adelantado si pago, Lisa. En este caso, reduce mi interés, ¿no? Siempre reduce porque tú estás amortizando y bajando tu saldo a capital. Entonces vas a pagar por un saldo menor. ¿Sí? Entonces, aquí el consejo es, hay que ver cuándo van a pagar, cuándo van a amortizar su capital. Un consejo es que
generalmente traten de hacerlo el día que les toca hacer su pago, la fecha de pago que ustedes tienen programada con el banco. Porque ese día van a pagar su cuota tal cual, común y corriente, y todo el excedente que tengan para pagar se va a ir íntegramente a amortizar el capital. Mientras que si ustedes pagasen, digamos que pagan cada 15 su cuota, ¿ya? Y el primero del mes siguiente ustedes tienen una platita extraordinaria. ¿Qué es lo que va a hacer el banco? Va a ser cancelar, va a ajustar los intereses hasta el próximo 15, ¿sí? Es como que van a adelantar la cuota del próximo mes y obviamente gran parte de esa, o sea, una parte de la amortización se va a ir a intereses y recién todo lo que sobre, recién se va a ir a amortizar el capital. ¿Sí? Eso generalmente, esa regla aplica el banco. Ok, ¿Sí? sí. Y si, licenciado, esta figura se diera en el método alemán, ¿cómo afectaría? Bueno, ahí, al igual que el método el método francés, hay que ver dónde se paga, en qué periodo, en qué cuota, y donde va a afectar simplemente va a ser en el saldo a capital. ¿Sí? No se olviden que ustedes tienen en el método alemán cuotas constantes a capital. Entonces, si ustedes deciden adelantar el pago o pagar una cuota extraordinaria, simplemente donde va a influir en cualquiera de los métodos es en el saldo a capital. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, han decidido pagar aquí su cuota y tienen un exceso, digamos, en el mismo caso de 13,000, pagan los 6,250 y el nuevo saldo a capital, el excedente, digamos, los 6,300, van a ir a restar al saldo a capital para que vayan a influir en el interés de la siguiente cuota recién. ¿Sí? Ay, está bien, gracias, licenciado. Aquí no es tan conveniente, ¿verdad? Conviene más en el método francés pagar anticipadamente. Lisa, disculpe una consulta. Alguna vez escuché que decían, ¿quiere amortizar a capital o quiere amortizar a interés? Decían, ¿se puede amortizar a interés? No es que creo que hay dos opciones que les dé el banco, que les dice, va a amortizar a capital, quiere bajar su número de cuotas, quiere amortizar a capital y mantener el número de cuotas que ustedes tienen programados, ¿sí? Pero en ningún caso amortizar al interés, porque no hay esa figura, ¿no es cierto? A nadie le conviene eso. Sí. ¿No? Entonces, lo que el banco le pregunta cuando obtiene una cuota extraordinaria es, ok, ¿qué hacemos? Y usted decide, ¿no? Hay que llenar un formulario, ¿no? ¿Quiere bajar su capital? ¿Quiere reducir su número de cuotas? ¿O quiere mantener sus cuotas y bajar quiere mantener su plazo y bajar sus cuotas? Y ahí tiene, creo que 3 opciones que da el banco para que uno elija, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, ok, yo quiero mantener mi cuota, pero que bajar el plazo, que ya no sean 20 años, que sean 18 años, por decir, no sé. Y el banco hace un reajuste con eso, con esa información que el cliente le da, pero en ningún caso hay amortización a interés. Interés. Ya, Lisa, está bien, gracias. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces con esto habríamos concluido la clase. Hasta mañana les voy a pasar la otra parte de la guía de ejercicios. ¿De acuerdo? Ok, Lisa. Muy bien, entonces vayan avanzando su práctica y conmigo nos vemos el día viernes. Buenas noches, Bien. licenciado. Que tengan buen descanso. Gracias, Lisa. Gracias, Buen día. Lisa. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.